Le invito a que busque Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y los textos también aparecerán en nuestras pantallas. Ahí puede detener la Biblia abierta y en un segundito podemos leer. Bueno, vamos a leer para que sea la manera de introducirnos Efesios 2, 8 y 9, que ya habíamos leído, pero quisiera que lo volvamos a leer. Dice así, ayúdeme, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén. Présteme su atención. Amados hermanos, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, escogieron obedecer a Satanás y creer en sus mentiras, todo su ser, alma, cuerpo, corazón y mente, quedaron esclavos del pecado. Así, esta corrupción natural está arraigada en el ser humano. Por lo tanto, se aleja de Dios, inventando nuevos dioses o corrompiendo el conocimiento del verdadero. Además, se revela y rechaza la palabra de Dios, creando falsas doctrinas o corrompiendo la bendita palabra de Dios. En el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, precisamente algunas de esas falsas doctrinas eran, ayúdeme, el Papa puede salvar, venta de indulgencias y venta de salvación. O sea, decían que el Papa podía dar la salvación o quitarla, pero también decían que podías comprar indulgencias, o sea, permisos adelantados para pecar, y estas indulgencias eran aprobadas por el Papa. También decían que por orden y el poder del Papa podías salvar a tus familiares del purgatorio para que se fueran al cielo, solamente dando una cantidad de dinero, escuche, para construir la Capilla Sixtina en Roma. En pocas palabras, se enseñaba que la salvación se da y se quita, se vende y se compra como cualquier cosa. Por esto, el Espíritu Santo guió a Martín Lutero y a los reformadores a reencontrar la verdad que se enseña en la Santa Palabra acerca de la salvación. Escuche, el Espíritu Santo guió a los reformadores a reencontrar la verdad de Dios revelada en la Biblia acerca de la salvación. Esa verdad quedó resumida en esta maravillosa frase, sola gracia. Diga, sola gracia. Otra vez. Bueno, esta es una de las 5 solas que surgieron precisamente de la Reforma y que resumen de alguna manera el pensamiento de esta Reforma. Entonces, hoy estudiaremos sola gracia, sola gracia. En esta frase se reafirma que la salvación es por gracia. Ahora, hermanos, la gracia es el favor inmerecido, es la suprema bendición y es el poder para vivir. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en esta primera parte que tiene esta relación con la salvación. Ayúdeme, gracia es el favor inmerecido de Dios para salvar al pecador. Una vez más, gracia es el favor inmerecido de Dios para salvar al pecador. Entonces, la palabra de Dios en Efesios 2, 4 y 5, si lo tiene ahí o puede leerlo acá, Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. A ver, vean la palabra, ¿cómo estábamos ahí? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, y entonces, ¿cómo nos salvó? Por gracia. La palabra de Dios es clara, es clara. Solamente hay que ponerle un poco de atención y obviamente el corazón abierto para que el Espíritu Santo nos guíe a través de la santa palabra de Dios. Así que, hermanos, en la Reforma, la Iglesia reafirmó, no es que descubrió la verdad, no, la palabra de Dios ya estaba, solamente estaba reafirmando lo que ya deberían de saber claramente, y es que la salvación es por gracia, porque le pertenece a Dios. Ayúdeme a repetirlo, la salvación, a ver una vez más, la salvación, o sea, la salvación es una obra de Dios. Es Dios Padre quien planea salvar al pecador, pero es Dios Hijo quien baja del cielo a este mundo a encarnarse en Jesús para ganar la salvación. Luego, es Dios Espíritu Santo quien aplica y hace efectiva la salvación en el pecador. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación pertenece a Jehová. En Apocalipsis 7:10, ayúdeme a leer aquí, lo tenemos, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a volverlo a leer, pero note lo que dice, y clamaban, ¿cómo era la voz? A gran voz. ¿Y qué es lo que decían? La salvación pertenece que está sentado en el trono y al Cordero. Era una alabanza tremenda ahí, porque estaban declarando algo maravilloso. La salvación es del Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria sea a Dios. Entonces la salvación es propiedad de Dios y su gracia es el único motivo para salvar. O sea, Dios no mira nada en el ser humano. De hecho, no hay nada en el ser humano y eso le molesta al ser humano. Cuando oye palabras como esta, se enoja porque el ser humano siempre quiere tener el control y siempre quiere ser digno y siempre quiere decir me lo merezco, cuando el Señor le dice en su palabra que no hay nada, porque solamente es la gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios, el único motivo para salvar. La Biblia dice que Dios desde la eternidad decidió salvarnos y que nos eligió en Cristo para salvación, escuche, solo por su soberana voluntad, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 5 y 7, tiene su Biblia abierta o está ahí en la pantalla, ayúdeme a leer, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Con la gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. O sea, mire, se lo voy a decir de esta manera. Podemos ver que fuimos predestinados desde la eternidad por la libre y soberana voluntad de Dios, y que por su gracia nos aceptó en Cristo. Por su gracia nos aceptó en Cristo y por su gracia fuimos salvados. La salvación no está en las manos de los hombres. La salvación no está en las manos de las iglesias.
La salvación no está en las manos de los líderes religiosos ni de las religiones. La salvación está en las manos ¿de quién? De Jehová, el único Dios vivo y verdadero. A ver, vamos a declararlo. La salvación está en las manos de Jehová, el único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Así que en la Reforma, la Iglesia reafirmó también que la salvación es por gracia porque nadie la merece. Repítalo. Una vez más para que se nos quede. Ahora fíjese bien, no hay ninguna persona en el mundo que merezca o que pueda ganar la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos están muertos espiritualmente en pecado. ¿Se acuerda que ya habíamos leído antes que estando muertos, así nos dio vida? No es que nos hizo vivir un poquito mejor, no es que hizo unas reformas en nuestras vidas, no es que éramos buenos y nomás había unas cosas que había que cambiar. No, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por eso había necesidad de salvarnos y por eso había necesidad de que recibiéramos nueva vida en Jesucristo. Por eso ninguna persona en el mundo puede merecer o alcanzar o ganar la salvación. Todos los seres humanos están muertos espiritualmente en pecados. Vamos a ver Efesios 2:1 y luego el 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, hay que captarlo, Él os dio vida cuando estabais muertos. Era una muerte espiritual, muertos en delitos y pecados. Lo vuelve a repetir en el verso 5 y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que no se trata de pertenecer a una iglesia, a esta o aquella, o de hacer algunas buenas obras, si se pudieran llamar buenas obras, aunque ahorita vamos a notar algo de esas buenas obras. No se trata de eso. Dice, ustedes estaban muertos en sus pecados, muertos espiritualmente, y entonces lo que hacía falta era que Dios nos diera vida, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso dice, ustedes fueron salvos solo por el favor inmerecido que Dios les hizo. Así que nadie merece la salvación y nadie puede ganarla por su propio esfuerzo. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarla. Simplemente el ser humano está incapacitado para salvarse. Es un muerto espiritualmente. Es más, ni siquiera quiere ser salvo. Escuche, ni siquiera quiere ser salvo. Cuando les predicamos el evangelio a unas personas nos dicen, ¿qué? Ahorita ni me interesa eso. Pero que Dios, así yo creo en Dios, pero no, ni siquiera piensan, ¿a dónde vas a ir cuando? No sé si voy allá, ni sé ni siquiera si existe. ¿Qué vas a hacer para el perdón de tus pecados? No le importa. ¿Sabe por qué? Está muerto espiritualmente. Entonces, la humanidad entera está bajo la maldición y esclavitud del pecado y bajo condenación eterna. La única esperanza que le queda es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para salvar. La Biblia por eso dice, por gracia sois salvos. Por el favor inmerecido es que puedes alcanzar o has alcanzado salvación. Solo Dios puede hacernos el favor de salvarnos aunque no lo merezcamos. En la Reforma también, hermanos, la Iglesia reafirmó que la salvación es por gracia porque es ayúdeme a decirlo, la salvación es por gracia porque es un regalo
de Dios. La salvación es por gracia porque es un regalo de Dios. Recordemos que la salvación es una obra de Dios desde el principio hasta el fin. La salvación pertenece totalmente a Dios y porque el ser humano no puede ganar ni merecer la salvación, lo único que puede hacer es recibirla. El ser humano no la puede ganar, no la puede lograr, no la merece y lo único que puede hacer es recibirla cuando le sea ofrecida por parte de Dios. Precisamente la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, ayúdeme, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿y qué? Esto no es de vosotros, pues ¿qué? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos salvos, hermanos? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia. No dice por tu esfuerzo, por tus buenas obras, por los sacramentos, por la iglesia, por el líder, por lo que pueda uno hacer. Dice, por gracia. Estando muertos en delitos y pecados, condenados, Dios te salva, dice, por gracia, te hace el favor de salvarte, aunque no lo mereces, y dice, y entiéndelo, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie diga, yo gané mi salvación. De hecho, ni siquiera podría ser. Así que somos salvos por gracia. Hermanos, ¿es la salvación algo que merecemos o ganamos? No, un rotundo no. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La Biblia dice que el ser humano no puede hacer nada para salvarse porque está muerto espiritualmente en sus pecados. Y que, escuche, esto es muy importante, y que nuestras mejores obras, si alguna persona alguna vez pensó, es que yo he hecho muchas buenas obras, es que yo he ayudado a mucha gente, es que yo he regalado muchas cosas, es que yo he hecho muchas buenas cosas, mire lo que dice la palabra de Dios, es tremenda. Dice que nuestras mejores obras son como trapos inmundos llenos de carne podrida y apestosa. Así dice. Por eso le digo que a veces la palabra de Dios ofende, pero salva. Cuando no ofende, no salva, porque es lo que le gusta a todos, es lo que le complace a todos. Si yo voy a estar de acuerdo, yo voy a hablar para complacerte, tú vas a decir, qué bonito mensaje, qué bonita predicación. Hoy salí como muy bien, me siento muy bonito en mi corazón. Pero si no se dice la verdad, no hay salvación. Entonces el Señor, no es mi palabra, el Señor dice que nuestras justicias, escuche, nuestras mejores obras son como trapos de lepra, como trapos de inmundicia, donde la carne se corrompía, se iba deshaciendo y empezaba a descomponerse y a apestar. Así dice, sus buenas obras están manchadas, porque siempre hay egoísmo, etcétera, etcétera. Simplemente dice el Señor que así son nuestras mejores obras. Por esta razón, la salvación de ningún modo puede ser por obras. Por esto la salvación solo puede ser por gracia, por el favor inmerecido. Por eso la salvación no es por obras, sino un regalo de Dios. Gracias Dios por el regalo maravilloso de la salvación. Así, aunque todos somos pecadores y no merecemos ser salvos, Dios, de su pura gracia, nos hace el favor de salvarnos, dándonos gratuitamente el regalo de la salvación. La salvación no está en poder de ninguna iglesia, ni de ninguna religión. La salvación no está en poder de ningún líder religioso. La salvación nadie la merece y nadie te la puede dar. La salvación no se compra ni se vende. La salvación es solamente por gracia, sola gracia. No es gracia más la iglesia. No es gracia más el líder religioso o las buenas obras. No es así.
La salvación, ayúdeme a leer, la salvación es por la sola gracia de Dios que nos hace el favor de salvarnos, aunque no lo merecemos. Vamos a leerlo una vez más para que quede en nuestro corazón. La salvación es por la sola gracia de Dios que nos hace el favor de salvarnos, aunque no lo merecemos. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta cuando hemos oído este mensaje maravilloso? Que sola gracia, solo por la gracia de Dios. Cuando hemos oído que la salvación es por gracia porque le pertenece a Dios. Cuando hemos oído que la salvación es por gracia porque nadie la merece. Cuando hemos oído que la salvación es por gracia porque es un regalo de Dios y que por la gracia de Dios hemos sido hechos salvos. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Ayúdeme a leer, dice nuestra respuesta, ¿qué? Agradecerla a Dios y vivir para su gloria. Bueno, es verdad que no debemos de hacer nada para recibir y alcanzar la salvación, porque es por la gracia de Dios. Pero una vez que somos salvos, tiene que haber una respuesta ante la gracia de Dios. Entonces, primeramente, la respuesta ante la gracia de Dios debe de ser no despreciar la gracia de Dios. Despojarnos de todo orgullo y falsa confianza en nosotros mismos. Decir, yo no tengo nada que pueda hacer para salvarme, yo no tengo nada que Dios pueda ver para decir, por eso te voy a salvar. Me despojo de todo orgullo y de la falsa confianza para abrazar el favor de Dios, la gracia de Dios. Número 2, agradecer a Dios por su gracia. Agradecer a Dios por su gracia, por la cual nos salva, aunque no la merecemos. Tenemos que responder en gratitud. No es posible quedar así quietos, sin respuesta. Usted ha visto cuando alguna persona se está ahogando, incluso nos ha tocado a nosotros. Cuando hemos ido en el viaje misionero a México, hemos tenido algunas experiencias de este tipo. Se recuerda cuando una casa se estaba quemando y nos avisan, pastor, se está quemando una casa, vamos a ver qué podemos hacer. El grupo salió, fuimos, la casa se estaba quemando, la gente estaba viendo afuera, no hacía nada más que decir, pobrecitos, qué triste, y así nadie hacía nada. Los del grupo nos metimos y empezamos a apagar el fuego. Después nos dimos cuenta que fue un acto, pues bastante, porque había peligro de que hubiéramos salido lastimados, porque había tanques de gas, etcétera, etcétera. Pero entramos, apagamos el fuego, sacamos las cosas, ayudamos a las personas, y la persona cuando salimos, una gratitud enorme, tremenda. Hermanos, eso fue hace como, ¿cuántos años? ¿Alguien de los que ha ido a México? Ayúdeme. ¿Como 5 años o más? 5, 7 años, digamos. Y sabe que hasta la fecha, cuando hemos ido a México y veo a la señora que le ayudamos, siempre va, hermano, porque así me dice, hermano, no sabe cómo seguimos agradecidos. Ya le dije, cuando necesite algo, vénganos a decir qué necesitan usted y los muchachos, porque estamos tan agradecidos que nos vinieron a ayudar. La respuesta a la gracia de Dios que nos salva debe de ser un gracias de todo corazón. Gracias, Padre Celestial, que sin merecerlo diste a tu Hijo y sin merecerlo me diste la salvación. Solo me hiciste el favor de salvarme. Y bueno, finalmente, la respuesta debe de ser vivir para la gloria de Dios. Diga, vivir para la gloria de Dios. Ahora, si ya eres salvo o salva, si ya tienes salvación, entonces la respuesta tiene que ser vivir para la gloria de Dios. Tito 2, 11 al 15, ayúdeme a leer, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué? Celoso de buenas obras. ¿No está maravillosa esa escritura? Dice, los que ya son salvos, los que dicen, tú ya eres salvo, amén, ya soy salvo. No, pero tú no tienes obras ni nada, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Entonces ahora la respuesta debe de ser gratitud, pero también acción. No me puedo quedar a soy salvo y seguir siendo la misma persona. Tengo que vivir para la gloria de Dios. Déjeme, se lo pongo de esta manera. Mire, puesto que ya somos salvos por la gracia de Dios, debemos renunciar al pecado y a los deseos mundanos. Debemos vivir vidas libres de todo vicio, vidas rectas y consagradas a Cristo. Debemos vivir esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Cristo viene. Cuando uno es salvo tiene que estar esperando eso. Un día viene el que me salvó. Debemos vivir esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, entregándonos a Él y haciendo buenas obras. No para salvación, ya somos salvos. Buenas obras para su gloria. Buenas obras para su gloria. Amén. Hermanos, ¿hay alguien que desea entregarle su vida a Jesucristo? No digo que sea salvo, a menos que diga no lo he recibido y quiera hacerlo. Puede hacerlo, pero si alguien dice es que yo ya soy salvo, pero puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Yo quiero hacerlo hoy, nuevamente. Y tiene que ser un constante, ¿ve? Porque dice, hay que vivir aguardando la venida de Jesucristo, viviendo para su gloria. ¿Hay alguien que desea entregarle a Jesucristo su vida hoy? Yo sí quiero hacerlo. Levante su mano. Entonces puede bajarla.